Empezamos con este vídeo, la unidad número 6, en el que dejamos ya un poco de lado las Windows Forms y nos vamos a centrar en la creación de interfaces mediante XML. Como habéis leído en la documentación, este tipo de interfaces buscan un poco ser el punto de unión entre las nuevas tecnologías, los interfaces web o interfaces para dispositivos móviles y las tecnologías, digamos, más antiguas o más clásicas, como es el desarrollo de interfaces para aplicaciones de escritorio. De manera que, conociendo una única tecnología, podríamos trabajar en varios escenarios. Además, permite una diferenciación muy clara entre lo que es el código del programa, lo que es la lógica que incluye el programa y el diseño de la interfaz, sin dejar de lado que unifica muchas de las APIs, de manera que muchos de los elementos que hemos tenido que realizar a mano o con librerías externas con las Windows Forms, aquí están directamente incluidos en la propia librería. Bien, pues en el entorno de .NET, en el framework, que es nuestro entorno de desarrollo, la librería que se va a encargar de desarrollar o de permitir crear interfaces XML es la WPF, la Windows Presentation Foundation, basada en un lenguaje que se llama XAML o, como dicen ellos, XAML. Como os imaginaréis, va a resultar complicado en una única unidad dar todo lo que sea XAML. Así que vamos a intentar aprovechar un poco el bagaje que hemos aprendido con Windows Forms para aprender algo de XAML y ver sobre todo cuáles son las diferencias de funcionamiento con respecto a las Windows Forms. Sí que es verdad que aconsejo que poco a poco vayáis migrando vuestras aplicaciones un poco hacia este tipo de interfaces, no únicamente porque es el mismo tipo de interfaz que utilizaríais en aplicaciones móviles o en webs, sino también porque va encaminado a ser un poco el futuro. Yo no creo que dure mucho más el mantenimiento de las Windows Forms, igual que ha desaparecido el Swing en Java, con lo cual el futuro va más encaminado hacia este tipo de interfaces que hacia las Windows Forms. Bueno, así que vamos a empezar a ver qué es esto de las WPF y para ello lo mejor es crear, como siempre, un proyecto. Vámonos a Archivo, Nuevo, Proyecto, y en este caso elegimos la opción Aplicación WPF. Vamos a llamarle ejemplo 017 y le damos a aceptar. Bien, mientras carga el diseñador, veis que nos dice que sigue cargando, pero que podemos seguir trabajando, acaba de terminar. Vamos a explicar un poco cómo ha cambiado lo que es la estructura de Visual Studio con relación a lo que teníamos anteriormente con las Windows Forms. Lo más llamativo en un principio es que la ventana principal, la ventana de diseño, se ha dividido en dos partes. En la de arriba seguimos teniendo el diseñador, seguimos teniendo la parte visual. En este caso se ve la forma de la ventana. Aquí arriba no se ve muy bien, pero lo que pone es Main Window, el título de la ventana, con sus tres botones correspondientes y la zona de área cliente, la zona donde vamos a colocar los recursos que necesitemos. Por otra parte, abajo tenemos el fichero, el código de XAML, donde aparece representado, lo iremos viendo poco a poco, las distintas cosas que se incluyen en esa ventana. Bien, por otra parte, tenemos a la derecha nuestro explorador de soluciones, que ya lo conocemos de los Windows Forms, eso sí, con ficheros de un proyecto XAML, un proyecto WPF. En este caso, los CS cuestan un poco más de verse. Si os fijáis, tenemos el fichero app.xaml y dentro del fichero app.xaml.cs, que es el que codifica lo que va a ocurrir en este XAML. Este XAML, por ejemplo, no es una ventana, este XAML es la aplicación en sí, luego ya la propia aplicación tiene su propio XAML, tiene un fichero de definición. Y la nuestra, con la que vamos a trabajar, va a ser el main window XAML, que tiene su fichero código C# en mainwindow.xaml.cs. Lo primero que llama la atención es que si pinchamos en él, esta clase es mucho más sencilla que las anteriores, no deriva de form, deriva de window. Obviamente las librerías son distintas, no tienen por qué derivar de los mismos elementos, y la clase sigue siendo parcial. Esa clase que sigue siendo parcial es porque esta función sigue existiendo y sigue creando los componentes que van a estar incluidos en nuestra ventana. Pero en este caso no hay ningún fichero en el que esté definida esa función, al menos aparentemente. Realmente sí que lo hay, ese fichero se encuentra, de hecho, lo fácil sería venir aquí. Aquí lo tenéis, ese fichero se encuentra en la carpeta debug, en la carpeta de los objetos de código, los objetos ya generados. Caray, ahí lo tenéis, objdebug mainwindow.g.i.cs. Es un fichero que crea automáticamente el sistema, que va a ir recreándolo cada vez que compiléis, incluso por defecto, por el simple hecho de haber creado
un entorno de desarrollo, un entorno de compilación, en este caso estamos en debug, él ya crea esa clase parcial que se va a encargar básicamente, como podéis imaginaros, de cargar el XAML, aquí lo tenéis, y de mostrarlo en pantalla y de disponer al resto, en este caso del entorno gráfico, del Visual Studio, de los nombres de los componentes para poder manejarlos por código. Bien, si volvemos a la aplicación, a lo que es el diseñador, si seleccionamos, en este caso tenemos seleccionado ya lo que es parte de la zona de cliente, aquí abajo tenemos las propiedades. Igual que antes, tenemos las propiedades y tenemos los eventos. Ya jugaremos un poco con ellos luego. Lo bueno que tiene esto es que todos los elementos, esas tres ventanas, esta y la ventana de propiedades, están unidas, o están vinculadas directamente. Es decir, un cambio aquí va a afectar aquí y va a afectar aquí, o un cambio aquí va a afectar aquí y va a afectar aquí. Es decir, la unión es perfecta entre los tres elementos. Habrá cosas que interesará crearlas directamente aquí, cosas puede ser que aquí, y modificaciones de cosas a lo mejor aquí. Dependerá de la circunstancia. Por último, como cosa diferente, está el panel de herramientas que tenemos diferentes. Porque aquí los controles que disponemos no son directamente los controles de Windows Forms, sino que son los controles WPF. Tenemos los típicos, los comunes, igual que tenemos en Windows Forms, y luego todos los controles WPF. Antes de continuar, vamos a ver un poquito por encima lo que es un fichero XAML. Lo tenéis aquí abajo, este es obviamente muy básico, define una ventana sin nada, pero básicamente a primera vista ya puede ver que esto es un XML formado con un único elemento root, un elemento raíz, en este caso es un elemento window, que tiene una definición de espacio de nombres, tiene una serie de propiedades, si queréis ver lo fácil primero, en este caso el título de la ventana, las dimensiones, la altura y el ancho. En su interior hay una cosa que llama grid. En este caso hace referencia a lo que son los layouts en los cuales vamos a poder colocar los elementos. Para los que venís de Java, sí que os sonará el tema de layouts. En Windows Forms no hemos tenido en cuenta ningún layout. Miento, ninguno tampoco. Hemos tocado alguno, pero eran puntuales, era una solución muy sencilla o alguna herramienta muy sencilla que dispone Windows Forms. Aquí sí que hay una cantidad de layouts más importante. En este caso no hay nada dentro del layout. El grid está vacío. Y lo interesante de saber y conocer ya son los espacios de nombres. Estas dos líneas definen dos espacios de nombres, dos namespace. El primero es el básico, es el que define los elementos de la WPF, los botones, los controles, las rejillas, los botones, los textbox, ese tipo de cosas, el grid, están definidas aquí. Y en ese espacio de nombre, el espacio de nombre que se llama X, define lo que es el lenguaje C#, es decir, todo aquello que empiece por X, dos puntos, lo que lleve detrás, sin ir más lejos, este caso de aquí, nos va a definir un elemento con el cual está vinculado este código XAML. Es decir, en este caso hace referencia a que la ventana window está vinculada con una clase de C#, una clase de lenguaje C#, que se llamará ejemplo 017.mainWindow. Y efectivamente, aquí la tenemos, ejemplo 017 mainWindow. Bien, pues con esta idea rápida sobre cómo es el XML, vamos a empezar a hacer cosas, vamos a empezar a meterle mano al código para empezar a diseñar nuestros pequeños interfaces. Así que nos vamos a nuestra ventana principal y vamos a añadirle un botón. Como veis, el botón se inserta de manera similar a lo que hacemos en Windows Forms, salvo que en este caso nos da las coordenadas X e Y con respecto a la esquina superior izquierda de la posición del botón. Bien, al poner el botón aquí, automáticamente en el XAML, vamos a quitar esto, en el XAML nos ha introducido dentro del grid, dentro del bloque grid, un botón, cuyo contenido es botón. Voy a cambiar aquí el nombre para que en vez de botón ponga, perdón, el nombre no, el contenido. El nombre es otra cosa. Vamos a cambiar el contenido para que ponga mi botón. Como veis, automáticamente él actualiza la ventana y actualiza las propiedades poniendo mi botón. Decimos que, bueno, indica que está alineado horizontalmente a la izquierda
y verticalmente a la parte superior, como ya podemos observar rápidamente con las líneas, y la distancia o los márgenes que tiene cada uno de esos botones, así como el tamaño, el ancho del botón. Bien, pues hemos seleccionado un botón, lo hemos arrastrado a la parte de diseño gráfico y automáticamente el propio entorno nos ha escrito, nos ha modificado el XAML. Ahora vamos a hacerlo al revés. Ahora vamos a coger un botón y lo vamos a arrastrar directamente a la zona de código del XAML, a ver qué pasa. Y lo que ha pasado simplemente que al no tener ningún tipo de referencia gráfica para cómo ajustar ese botón, cómo posicionarlo, coloca un botón de tal manera que lo acopla, como diríamos en el lenguaje de Windows Forms, lo acopla a lo que es la zona cliente, es decir, que ocupe todo el ancho y todo el alto de la zona cliente de nuestra ventana. Vamos a jugar con las propiedades para ir configurando este botón tal y como lo haríamos con Windows Forms. Bien, seleccionamos el botón, lo tenemos ya seleccionado y nos venimos aquí y en el contenido pues lo ponemos el nombre. Por ejemplo, ponemos aquí botón 2. Automáticamente él va a añadir en el XAML la etiqueta, perdón, el atributo contenido y va a añadir el nombre que hemos colocado. Vamos a identificar desde nuestro código a ese botón. Si recordáis, cuando colocábamos un botón, un control en general, en Windows Forms, automáticamente el sistema nos creaba un nombre para ese botón. Por ejemplo, botón 1, botón 2, textbox 1, etc. Aquí no. Aquí por defecto no tenemos asignado ningún nombre para ese elemento. Así que vamos a coger y vamos a definirle para el botón 2, o mejor dicho, para el botón cuya etiqueta pone botón 2, vamos a poner un nombre. Pinchamos en él. Y dentro de la ventana de propiedades tenemos arriba una casilla que nos permite añadir o indicar el nombre correspondiente. En este caso lo vamos a llamar, por ejemplo, botón 2. Bien, una vez lo aceptamos, venimos aquí y ya tenemos el botón no solo con su contenido, no solo con lo que va a indicar la etiqueta, sino además con el nombre con el cual se va a poder asociar o vamos a poder llamarlo, vamos a poder actuar con él desde el lenguaje. Recordaros, como hemos dicho hace un momento, que delante de la etiqueta nombre va a colocar el X dos puntos, que en este caso indica el espacio de nombres que hace referencia a la vinculación con el lenguaje correspondiente. Bueno, pues lo siguiente parece claro que vaya a ser cambiar un poco el tamaño del botón, ¿no? Está aquí en mitad de la ventana, vamos a intentar hacerlo un tamaño un poco más decente. Así que nos vamos a volver a las propiedades y dentro de ellas, en el apartado de diseño, tenemos el ancho y el alto. En este caso de ancho vamos a ponerle 75, igual que tenemos el de antes. Y de alto vamos a poner, por ejemplo, 22. Así que automáticamente, como os he comentado, como siempre, el diseñador, la ventana ya muestra el tamaño correcto y en el XAML también aparecen las dimensiones con sus respectivos atributos. Por rizar un poco el rizo, vamos a jugar un poco con las características. Por ejemplo, podemos irnos a diseño, a texto, y en texto podemos indicarle que se negrita automáticamente, o incluso aquí podemos con el cursor nos acercamos a una de las esquinas y además de cambiar el tamaño, cosa que ya conocéis de Windows Forms, podemos, por ejemplo, rotar él. Vamos a rotar, por ejemplo, así nuestro botón. Esto en Windows Forms sería, no decir que imposible, pero complicado. Directamente habría que hacerlo redibujando nuestro botón, haciendo nuestro propio control botón inclinado, ¿no? Vamos a llamarlo así. Bien, pues ya tenemos aquí nuestra ventana con dos botones un poco raros y vamos a compilar. Y aquí tenemos nuestra ventana con nuestros dos botones. Ambos dos botones no hacen nada, pero vamos, en principio son botones, se puede pulsar sobre ellos. Y como cosa anecdótica es que si os fijáis, al maximizar la ventana, al redimensionarla para ser más correctos, el botón 1 o mi botón aparece fijo, no se mueve, sin embargo botón 2
se mueve quedándose siempre en el centro de mi ventana. Esto es así porque, si recordáis el XAML, le hemos dicho que el botón 1 tiene que estar alineado horizontal y verticalmente y con una serie de coordenadas, cosa que en el botón 2 lo hemos dicho, con lo cual por defecto lo que está haciendo es centrándonos siempre con respecto a la ventana principal, con respecto al área de cliente de la ventana. Bueno, pues ya tenemos el diseño hecho, así que vamos ahora a darle un poco de vida a la aplicación gestionando los eventos, en este caso de las pulsaciones de los botones. La verdad es que resulta muy sencillo ahora que venimos de Windows Forms. Directamente en la misma ventana de propiedades vamos a seleccionar un botón, por ejemplo este botón, y igual que tiene las propiedades tenemos al lado el rayo que nos indicaba los eventos. Damos a los eventos y aquí aparece la lista con todos los eventos disponibles. Podéis observar a primera vista que hay bastantes más eventos de los que había en los botones. Esto es así porque hay que tener en cuenta que las Windows, la WPF, las Windows Presentation Foundation, no están pensadas únicamente para diseño de aplicaciones de escritorio. También incluyen el diseño de aplicaciones, por ejemplo, sobre tabletas, en el cual hay otro tipo de eventos especiales, como puede ser el arrastrar, el mantener pulsado mucho rato, etc. Bien, pero sin salirnos de lo que estábamos con el botón, queríamos que al pulsar hiciera algo, así que nos vamos a nuestro evento clic, damos doble clic, ¿y qué ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado es que nos va a crear, como siempre, la función con nuestros dos parámetros mundialmente conocidos, nuestro sender y en este caso el root event args, que ahora veremos lo que es. Y por supuesto, en el XML ha pasado algo. Lo que ha pasado es que simplemente al final del botón 1, bueno, del botón que no tiene nombre, lo que ha hecho ha sido hacer un click button, click 1. Vamos pues a ponerle algo, por ejemplo, message box. Pulsado botón. Vamos a compilar y si todo ha ido bien, al pulsar el botón aparece un message box pulsado botón. Bien, solamente un pequeño detalle, que es que en el XAML no hemos definido en el botón 1, no hemos definido un name, no hemos definido un nombre, sin embargo el enlace con el evento se hace correctamente. El name sería necesario si quiero manipular ese botón de alguna manera. Automáticamente en el XML, en el XAML se le incluye que para el evento click se llama esta función y punto. La función se llama así, que pone button, pero podría ser cualquier otro tipo de nombre, es decir, no tiene relación directa con el nombre que pueda tener el control, en este caso un botón. Bueno, pues vamos a ver un pequeño detalle que sí que ocurre en XAML, o mejor dicho, en las WPF, y que no ocurre en Windows Forms, que es el enrutado de los eventos. Vamos a ver, en Windows Forms, cuando pulsábamos un botón, lo que hacíamos es que creábamos una función que se suscribía a un delegado, de manera que cuando ese evento que ese delegado gestionaba era generado, la función se ejecutaba. La función se enteraba y por lo tanto la función se ejecutaba. Es decir, era necesario suscribirnos a esos delegados para recibir ese evento. Si no nos suscribíamos, no nos enterábamos que ese evento había sucedido, con lo cual no podíamos procesarlo. Aquí la cosa es un poquito distinta. Aquí realmente lo que ocurre es que existen ciertos eventos que no únicamente van a ser notificados a aquellas funciones que se han suscrito al delegado, sino que van a ser notificados a todos los elementos padre del control al cual hacemos referencia que existen en el árbol de XAML. Para entenderlo un poco mejor, vamos a irnos al fichero XAML y vamos a suponer que vamos a enviar un evento, por ejemplo, vamos a trabajar con el countdown, que pulsamos sobre el botón. Cuando pulsemos sobre ese botón con una tecla, lo que va a ocurrir es que se va a generar un evento, va a ser notificado, pero no únicamente va a ser notificado a este botón, también va a ser notificado al grid
y también va a ser notificado al window. Vamos a hacerlo rápidamente y lo entenderéis mejor. Vamos a seleccionar el botón y en el botón vamos a coger el evento keydown. Lo lanzamos directamente y vamos a poner keydown botón. Bien, compilamos. Me pongo encima del botón, bueno, y le doy a una tecla, por ejemplo la J, y aparece el mensaje keydown button porque he hecho una pulsación sobre una letra delante del key button. Bien, vamos ahora a coger el grid, y en el grid también el keydown, y voy a coger el message box y lo voy a copiar aquí abajo, pero diciéndole que pulsar el grid. Y voy a hacer exactamente lo mismo con el window. Me voy a window, aquí tengo el keydown y voy a hacer lo mismo, pero en este caso únicamente con window. Vamos a compilar y veréis lo que pasa. Pulso aquí, me pongo en este botón, que es el que está, pulsando botón, ahora lo quitaré para que moleste menos, pulso una tecla, me pone keydown botón, le doy a aceptar, me pone keydown green, le doy a aceptar y keydown window. Es decir, el mensaje ha ido subiendo a lo largo del árbol, mandando la notificación a todos los elementos padre de mi botón en el árbol XML. Para que no moleste, voy a quitarlo. Voy a quitar lo que es la pulsación del botón. Voy a quitar la función. Y en el XML voy a eliminar el clic. Vale. Así va a ser. Ups. Así directamente la selección del botón no va a afectar, ¿vale? Tiene que estar el botón seleccionado para poder pulsar. Tengo, pulso, keydown botón, keydown grid, keydown window. Bien, este enrutado de los mensajes hace que todo el árbol se vaya enterando de qué mensaje se va a ir recibiendo. Yo puedo tratar ese mensaje donde me interese y como me interese, pero también puedo cortar esa evolución o ese camino que tiene el mensaje. ¿Cómo? Bueno, pues aquí en mi key event args yo puedo tener L punto y como siempre sabéis tenemos el handle donde puedo decirle que esté manejado de manera que ese botón, que ese evento no subirá ya para arriba. Voy a darle a play, pincho aquí, le doy, queda un botón, lo que esperábamos, pero ya no aparece nada más. Es decir, corto el recorrido de ese mensaje. Pues de la misma manera que hay mensajes, vamos a llamarles de subida, mensajes, o mejor dicho, eventos de subida, eventos enrutados, hay eventos de bajada. Este tipo de eventos, que se suelen llamar, son también eventos enrutados, porque siguen un camino, se les suele llamar de efecto túnel, van hacia abajo, se les llaman efecto túnel. Son otro tipo de eventos que en este caso, si por ejemplo vamos a el mismo botón, lo pulsamos, suelen tener delante la palabra preview. Fijaros, tenemos aquí un preview keydown. Estos mensajes, estos eventos suelen lanzarse antes de que se lance el mensaje de, en este caso, de pulsación de tecla. Es decir, el primer mensaje se mandaría un mensaje primer evento sería un preview keydown y después se mandaría un keydown. Vamos a hacer la prueba para que veáis que en este caso el sentido del evento, el sentido del camino que va a seguir el evento va a ser contrario. Así que vamos a seleccionar el botón, damos un preview keydown y en este caso voy a poner aquí, esto sigue siendo el window, así que voy a poner esto, pero preview, y lo mismo voy a hacer, perdón, dar el botón, ese botón, y lo mismo voy a hacer con el grid,
con el grid. Voy a poner esto identado. Vale, y lo he dicho, vamos a hacerlo con el grid. Preview key down y con la ventana. La ventana preview key down. Muy bien. Ya los tenemos, vamos simplemente a rellenarlos. Muy bien, vamos a ver qué ocurre. Le doy a iniciar, compila, pulso mi botón y ahora voy a pulsar la tecla. Pulso una tecla y lo primero que aparece es un preview keydown window, es decir, antes incluso del keydown, la primera mensaje que aparece es la pulsación preview, es decir, el antes de pulsar, pero en la ventana. Si le doy a aceptar, me imagino que os imaginaréis que lo que va es en el grid, el preview keydown en el grid, y por último va el preview keydown en el botón. El mensaje, el evento, ya ha ido bajando, evento preview, hasta en nuestro botón. Una vez ha llegado al botón, vamos a aceptar, empezará a subir. Primero con el keydown en el botón. Y en este caso no sube porque hemos hecho el manejador, lo hemos cortado. Voy a quitarlo. Y espero que ahora sí que suba y baje. ¿Vale? Pulso una tecla, keydown, window, grid, botón, y a partir de ahora keydown, botón, grid y window. ¿Vale? Es decir, los mensajes, los eventos, hay ciertos tipos de eventos, repito que no todos, sino que hay ciertos tipos de eventos, que son eventos enrutados, de manera que va a ser notificado no únicamente el elemento en el que surge el evento, sino que además todos sus padres, ya sea en sentido creciente o decreciente, en función de si es un evento de túnel o un evento, digamos, se llama un evento burbuja. Un evento que sube es un evento burbuja y un evento que está bajando es un evento de túnel. Y bueno, únicamente por acabar el vídeo, no crear confusión con lo que hacíamos en Windows Forms cuando manejábamos un evento, cuando un evento también lo cortábamos haciendo un handle igual a true. En ese caso lo que estábamos haciendo es no seguía procesándose la gestión del evento con respecto a su clase padre. Es decir, si yo me creaba mi botón, si yo hacía un handle igual a true, lo que evitaba es que esa gestión del evento se cortara ahí y no siguiera con el evento padre, mejor dicho, ese evento de la clase padre de mi botón. En este caso no tienen que tener, no es una herencia jerárquica de clases, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver simplemente con cómo están organizados dentro de una ventana de WPF.